esta va a ser su breve introducción. En este momento en Argentina, cualquier persona en cualquier lugar del país paga por un mismo libro un mismo precio. Eso parte de dos leyes, la Ley en Defensa de la Actividad Librera y la Ley de Librerías y Reglamentos de Libro, me parece que se llama. Ahí es donde básicamente se define que en cualquier lugar del país un mismo libro tiene un precio fijo. Precio fijo no es un precio que establece el Estado, sino un precio que la editorial que publicó un libro establece para ese libro. Y en cualquier librería o punto de venta que sea del resto del país, se tiene que vender a ese mismo precio. Este mes salió un anteproyecto del Ministerio de Regulación y Transformación, encabezado por Federico Sturzenegger, en donde en una de sus partes se busca derogar esa parte de la ley. Tenemos una fotito del anteproyecto que igual no es que dice nada, pero ahí lo podemos ver. A fomento del libro y la lectura era. Bueno, esta regulación viene con el objetivo, que es la imagen número 2, si la tenés por ahí, Neca, de que los libros sean más accesibles para los lectores. Para lograrlo, elimina la restricción que hoy impide que las librerías compitan en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales. Cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones y mejores precios. La experiencia internacional respalda ese enfoque. Esto es lo que dice el Ministerio de Regulación sobre el objetivo de sacar justamente este precio fijo para los libros. Y de acá parten un montón de cosas. Ya de por sí, esa ley nace a partir de un conjunto de muchas entidades y actores dentro de la comunidad editorial y librera que buscaba una regulación en el precio del libro. Regulaciones que se habían implementado antes en un montón de otros países. ¿Por qué? Varias cosas. Primero, porque en otros países se había demostrado que eso aumentaba la red de librerías y fomentaba la bibliodiversidad, o sea, que tengas muchas opciones de libros, autores y temáticas que elegir. Alrededor de los años 90 venía pasando mucho que la venta de libros estaba concentrada en puntos centrales muy amplios. Por ejemplo, supermercados. Canales que no se dedicaban, no estaban especializados a la venta de libros, entonces tenía más posibilidades de comprar muchos libros, venderlos a precios muy bajos, incluso yendo a pérdidas y a momentos, para de esa forma atraer cada vez más clientes. Esto lo que hacía era principalmente perjudicar a puntos justamente especializados, librerías, libreros, a la hora de vender sus libros porque no podían llegar a esos precios así de bajos. Un poco de todo ese contexto es que esta ley se sanciona en 2001. Esta ley tuvo un respaldo casi unánime de la comunidad librera y lo mismo pasó con el rechazo a este anteproyecto que busca desregularlo. Salieron a hablar muchas entidades, la comunidad... La Cámara, está. La Cámara Argentina del Libro, que también, Neca, si querés puedes pasar todas esas citas y las vamos charlando. La Cámara Argentina del Libro habla justamente de que el precio único es una herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes, a las editoriales PYME, frente a la concentración del mercado, justamente apoyando esta medida del precio único. Dice que la diversidad de nuestro mercado es un logro colectivo y un patrimonio cultural. Lo mismo pasó con la Fundación El Libro. También se ve muy pequeñito, pero les voy a contar que dice que esa normativa es un poco la columna vertebral que garantiza toda la bibliodiversidad que les comentaba antes. Habla de proteger estos eslabones más pequeños para que justamente veamos a las librerías que tenemos alrededor nuestro, que son no únicamente puntos de venta de libros, sino también espacios culturales donde se comparte, donde se aprende y donde se genera una comunidad. Y no solamente vemos esto desde espacios vinculados con librerías independientes, editoriales chicas, las fundaciones, sino incluso también con puntos de venta muy grandes. Por ejemplo, si podemos ver la próxima, Adolfo de Vicenzi es el CEO del Grupo ILSA. Grupo ILSA incluye Jenny, el Ateneo, la editorial y la revista Quid. Que acá dice un poco lo mismo, que tampoco está a favor de que se desregularice. Uno pensaría que capaz estas medidas favorecen mucho a las grandes cadenas, y si bien un poco y en parte sí,
no es solamente a esas grandes cadenas, sino lo que veníamos hablando antes, ¿no? Lugares no especializados, o sea, supermercados, plataformas virtuales, etcétera, etcétera. Ahí habla un poco de la situación del negocio del libro hoy en día. Y dice que de regular justamente esto, dice que pasaría a ser un negocio que agonizaría el del libro a través de esto. Bueno, solo para que veamos principalmente que realmente hay un consenso general con respecto al precio único, que bueno, no era una medida que en principio se estuviera buscando desde ese espacio. Incluso desde sectores más vinculados a el Pro de la Libertad Avanza a la derecha, vemos el caso de Hernán Lombardi, que asumo que es sí, la próxima. Ahí habla también de que las librerías en Buenos Aires son una parte fundamental de la vida cultural, que justamente fomentan todo esto de la comunidad y el espacio cultural, que son cosas que no sé si diría que nos sorprenden, pero bueno, es como para que veamos el amplio espectro de lugares, personas, actores que están hablando sobre el precio único y el efecto que esto tendría en nuestra cultura. Ahora sí, viendo un poco más sobre qué significa este precio único y por qué lo tenemos, por qué no, de qué sirve. En parte, lo que les decía antes, que no se concentre el mercado en unos pocos puntos de venta, sino que vos puedas ir a 2 cuadras de tu casa y encontrar una librería que te gusta y que te venda las cosas al mismo precio que otras librerías. Esto hace no que no haya competencia, sino que la competencia pase por cómo te atienden en el local, las recomendaciones que tienen, si tienen las temáticas que te gustan, si no, cómo te sentís en el espacio, que te quedes cerca, etcétera, etcétera. Pero no por una cuestión de precios, que en este momento es el área que no está compitiendo. Desde el ministerio también se hablaba de, bueno, esto va a ayudar mucho a las librerías en cuanto al stock. O sea, tienen un montón de stock del cual no pueden liberarse, ponen promociones, venden eso y los ayuda mismo a seguir para adelante. Bueno, sobre esto hablan muchas librerías independientes que en realidad no funcionan tan así, que la mayoría no funcionan por stock, sino por consignación. O sea, la editorial les mandan libros, ellos venden, pero si no los venden, esos libros los devuelven y no pasa nada. Entonces tampoco está esta demanda del mismo sector por buscar sacar el precio fijo y el precio único. Esto de tener el precio único y de sacarlo, lo vimos en otros lugares. Muchos países en este momento tienen el precio único. Vemos ejemplos como Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Y hay otros que no lo tienen, pero en un momento sí. Por ejemplo, vamos a ver los casos de Inglaterra, Suiza y Australia, que vivieron un proceso parecido al que nosotros viviríamos si fuésemos a sacar el precio único. En Inglaterra, en 1995, cayó el Netbook Agreement, que justamente era un acuerdo que entre sus cosas tenía esto de sacar el precio único. ¿Qué efectos vimos ahí? Bueno, por una parte, los precios de los libros crecieron por encima de la inflación general. O sea, no pasó esto que veíamos como una posibilidad, que es que los precios de los libros bajen por la competencia. Al menos en Inglaterra eso no sucedió, sino que creció, incluso tomando en cuenta los descuentos y las promociones. Y además disminuyeron mucho sus librerías independientes y su red en general de librerías cayó de 1.894 librerías a 867 después de que se sacara este Netbook Agreement, y favoreció la concentración de todo el mercado librero en canales no especializados y en plataformas virtuales, principalmente Amazon. Amazon a partir de ahí empezó a concentrar el 70% del mercado de los libros físicos. Es un montón el 70% del mercado. Y acá es algo que empezamos a ver no tanto con Amazon, y que igual existe, pero bueno, tal vez no lo tenemos tan en la diaria, pero sí con canales como Mercado Libre, Busca Libre, que no son parte en este momento de esa regulación, entonces pueden vender libros a los precios que deseen. Después tenemos el caso de Suiza, que también dejó el precio único en 2007 y no encontró ningún cambio significativo en los precios. Acá no vemos mucha diferencia, pero bueno, sí al menos que eso de los precios más bajos no sucedió. Y por último, el caso de Australia, que de vuelta dejó el precio único en 1972 y a partir de ahí su red de librerías también se vio muy disminuida, pasó de 2.879 librerías a 1.457 en 10 años entre 2013 y 2023. Hoy
incluso vuelven a discutir públicamente la regulación de los precios. También vemos en otros lugares de América Latina donde esto no se implementa, que es una búsqueda que vienen teniendo hace mucho tiempo en librerías y otros espacios culturales para que esto empiece a existir. Entonces Argentina estaba como un poco a la vanguardia de eso, bueno, está hoy en día a la vanguardia de eso, y sería otro de los efectos, ¿no? De las cosas que no veríamos. No estoy pasando para nada este mate. Ahí estamos. Esto es para pintarles un poco el panorama. Igual nuestro invitado de hoy va a profundizar mucho más en estas cosas. Hoy vamos a tener con nosotros a Sebastián Veracelis, que es librero y editor de Magia Libros, que nos va a poder contar como su perspectiva y la de otras librerías independientes al respecto, porque lo que vemos es que justamente con esta desprotección, las entidades más afectadas serían librerías independientes, editoriales independientes, que no tendrían la cantidad de capital como para comprar un montón de libros, ir a pérdida o vender a precios mucho más baratos. Entonces, esta lo que hace por el momento es proteger eso, y que no tengan que competir por los precios, sino que compitan por estas otras cosas que les contaba antes, o sea, por quién te atiende mejor, qué lugar te queda más cerca, qué curaduría de libros te gusta más, qué opciones te dan. Esos son como algunos de los puntos más importantes de esta desregulación. Es un anteproyecto que igual incluye varias cosas, además de lo que tiene que ver con los libros, pero bueno, esto sí generó en la comunidad librera como mucha reacción frente a la medida, porque un poco lo mismo, como que es una ley que en este momento no genera déficit, que es como una de las principales motivaciones de desregulación que venía teniendo ese ministerio, y tampoco era como muy pedida, buscada, insistida desde el lado de la comunidad librera, sino todo lo contrario, como bastante defendida. Sí hablan de que, bueno, podría estar bien una modernización. Esta es una ley que ya tiene 25 años y que no contempla cosas como libros electrónicos, plataformas virtuales, bueno, cosas que hoy en día vemos mucho en todo lo que es el mundo editorial y el mundo de los libros, que no están incluidas en esta ley, pero bueno, por el momento no era el principal objetivo cambiarla y modernizarla, y al menos no con el precio único. Mismo vemos que toda la comunidad de los libros es una comunidad que fue bastante como bataqueada durante este último tiempo, que vienen bajando las ventas, bajaron un 34% en 2025. Entonces, bueno, viene como disminuyendo y bueno, y creen como que esta medida solo aumentaría eso más de lo que defendería a la misma comunidad de libros.